Buen día, buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en este espacio de este conversatorio virtual. Dentro de la campaña Yo Salgo a Jugar. Mientras gratamente vemos que va aumentando el número de participantes, que van pasando de la sala de espera a esta central. Comentarles que en este momento a muchas personas también se les ha enviado emails por si no llegaran a poder conectarse en este espacio virtual para que puedan seguirnos a través de las redes sociales del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes. Y gracias también por la espera. Sé que estamos unos minutos atrasados del origen, pero igual me parece que es un día muy especial porque tenemos muchas cosas por celebrar. Ya en adelante, digamos, la fecha, el día, cada uno de los panelistas que están convocados el día de hoy van a ir dando cuenta de por qué también es tan importante este espacio de encuentro. En principio, bueno, una vez más saludarles en nombre de la Asociación Nacional Francesco Tonucci, el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes de la OEA y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, en este caso en su fracción de Argentina. Estas tres instituciones han organizado al día de hoy este conversatorio en el que vamos a buscar que Francesco Tonucci dialogue con especialistas en educación, ¿no? Este, Como saben, ha sido un ciclo de muchos espacios de intercambio con especialistas, ¿no? Tuvimos espacios con expertos en salud, estuvimos también en el lanzamiento con algunos referentes más bien políticos y hoy toca generar este espacio de diálogo con educadores. Entonces, vamos a contar en este espacio con cuatro momentos establecidos claramente, donde el primer momento va a ser una presentación o encuadre de este espacio, de lo que nos convoca. Luego tendremos obviamente la disertación central de parte de Francesco, que también agradecemos que esté aquí con nosotros y nosotras. Luego tendremos las voces de tanto de nuestra América querida también como de la madre patria. Desde España también nos van a dar una experiencia sobre educación infantil. Van a ver que cada una de las experiencias, tanto de Argentina como de Brasil, nos ayudan a enmarcar el sentido del educativo y en la relación con la campaña Yo Salgo a Jugar. Y finalmente también tendremos un espacio de preguntas para que todas las personas que están en el panel puedan también, o las personas que nos están acompañando, que ahora veo que ya superamos los 500 por el momento, puedan también generar sus preguntas. Hay un espacio en este Zoom donde ustedes pueden establecer sus preguntas para que también poder distribuirlas entre los panelistas y cerrarlas hacia el final. Bien, entonces, yo voy a pasar a presentar a cada una de las personas y en función de eso, bueno, van tomando la palabra, ¿sí? Este, Les agradezco a todos, a todas que tengan los micrófonos en off para poder poner un poquito más de nuestra atención. Para iniciar este espacio, le agradezco a nuestra directora general, María Julia Garcete, del Instituto Interamericano de Niñas, Niñas y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, que nos dé el saludo de bienvenida. María Julia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Alfonso, y un saludo muy cordial para Francesco, para Lorena, Paula, Guillermo, Basti, Julieta, que nos van a acompañar hoy. Es realmente un gran honor para el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos poder dar cobijo a estos webinares que ya hemos desarrollado en el marco de la campaña Yo Salgo a Jugar. Como bien decía Alfonso, en forma de alianza con instituciones muy relevantes. En esta oportunidad vamos a estar conversando con OMEP en su capítulo Argentina. Y para nosotros es una gran oportunidad en términos de una puesta en valor de dos grandes derechos establecidos en nuestra Convención de Derechos del Niño. El artículo 29, justamente que nos habla del derecho de la educación y nos dice que desarrollarán niños y niños
niñas y niños su personalidad y capacidad, el respeto a los derechos y sus libertades universales, el respeto a los padres, el compromiso solidario y la participación social, la tolerancia y el respeto al medio ambiente. De eso nos habla el artículo 29 y nuestro artículo 31 que nos habla del derecho al juego, a la libre expresión y al ocio, al esparcimiento, ¿no? Entonces, traigo en esta bienvenida esa puesta en valor de estos dos artículos en el anhelo de que la conversación que se genere entre Francesco y con estos referentes, colegas, compañeros de la región, nos lleven a pensar, nos motiven y nos transmitan esa impronta realmente de qué estamos haciendo y cómo lo sentamos, cómo lo sentipensamos desde nuestro quehacer en los diferentes niveles de la política pública en la región, o como familias, o como educadores, educadoras, personal de salud, ya que estamos hablando del juego que nos permite todo ese mundo y ese ámbito de la creación, la imaginación, y algo que para el instituto en particular es motivo de nuestro accionar y de nuestro plan de acción del año centenario, que es la participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces, un poco desde esas motivaciones institucionales y personales también, es que quiero darles la bienvenida y dejarle ya en uso la palabra a los oradores. Sean bienvenidos y en la libertad de expresar, de hacer sus preguntas también después por el chat. Gracias. Gracias, María Julia. De hecho, es bueno el enmarque, gracias por sobre todo el no perder de vista el enfoque de derechos, ¿no? Creo que la Convención de Derechos del Niño tiene mucha presencia, muchos países lo han legitimizado, hay muchos avances al respecto, entonces está bueno no perder de vista, ¿no? Que finalmente la integralidad de los derechos en los niños y las niñas efectivamente van a generar que nos comprometen o nos generan compromisos y garantías, ¿no? Gracias, María Julia. Ahora pasamos a la introducción a cargo de Lorena Morachimo de la Asociación Internacional Francesco Tonucci, que nos va a dar un encuadre relacionados a este espacio. Lore. Gracias, Alfonso. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes en Europa. Y bueno, muchas gracias. Muy contenta de compartir al año del lanzamiento de la campaña este espacio, esta plataforma compartida con el Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes de la OEA y esta vez también de la mano con OMEP Argentina, ¿no? Estamos aquí con todos los referentes de la Asociación Internacional Francesco Tonucci y los referentes de la Red Internacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños. Al inicio de la conversación hablábamos de esta coincidencia de fechas de conmemoraciones y celebraciones, recordando que hoy para Argentina es el Día de los Jardines de Infantes y que, bueno, para OMEP es una fecha muy importante para todo su colectivo y nos congratulamos por ello. Y también, bueno, obviamente coincidía la fecha un poco forzadamente del Día del Juego, de la celebración del Día Internacional del Juego, y por eso se dio el lanzamiento el año pasado y se buscó también que hoy nos volviéramos a encontrar en ese contexto. Y para nosotros, para la Red Internacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños, es una fecha muy especial también, porque ayer cumplimos 34 años, 34 años de Ciudad de los Niños, del inicio del trabajo de Francesco Tonucci en Fano, con esta red fantástica de la que muchos de nosotros somos parte y trabajamos en procesos de transformación de la ciudad con protagonismo de las niñas y los niños. Así que es un espacio de reconocimiento a la red, de agradecimiento a Francesco y bueno, de celebración para todos nosotros. Me tocaba en estos pocos minutos un poco encuadrar el tema de la campaña, porque sabemos que hay muchas personas que también recién se están sumando
y que no tienen muy clara la idea de repente de lo que busca esta campaña, ¿no? Suena mucho a una campaña a favor del juego libre y que estamos trabajando a favor del derecho al juego de los niños. Y esto es definitivamente algo real y que viene sucediendo hace justamente 34 años desde el trabajo de Francesco y esta apuesta insistente y radical sobre la necesidad de que las niñas y los niños salgan a jugar a la calle sin adultos que los acompañen, que los condicionen, que los monitoreen, que conduzcan el juego, sino en este sentido de libertad y autonomía, ¿no? Esta campaña busca reivindicar esa visión de juego, relanzarla, también en marco de una realidad que es preocupante, ¿no? Y es el hecho del uso temprano de los dispositivos electrónicos por parte de las niñas y los niños. Estamos buscando una alternativa concreta que vaya más allá del prohibicionismo o de las normativas. Sabemos por nuestra red y por las lecturas y por los datos que hay mucha respuesta de parte de la política a nivel de normar el tema, ¿no? Que los niños hasta tal edad no lo usen, a partir de tal edad lo usen media hora y luego una hora y que estén supervisados y que no se lleve a la escuela. Y hay muchas ideas y normativa en torno a esto, ¿no? En la propuesta de Francesco está que más allá de esta normativa hay que generar una alternativa real y que la única alternativa real es la socialización temprana de los niños afuera, en la calle, encontrándose con sus pares, construyendo amistades reales, ¿no? Y haciendo, digamos, desarrollando un bienestar, capacidad y salud de modo tal que el día que lleguen las pantallas a sus manos tengan la posibilidad de utilizarlas, emplearlas positiva y adecuadamente, ¿no? Lo que estamos buscando entonces es que antes de que llegue la vida virtual a los niños ya tengan una vida real, ¿no? Y amistades. Y esta campaña es una ocasión para esto. Estamos trabajando fuertemente, ya lo decía Alfonso, que hemos tenido una serie de webinares previos con la política, con el mundo de la salud, y estamos buscando sumar voluntades, ¿no? Que es algo que venimos diciendo desde el lanzamiento. Esta campaña es de largo aliento y necesita de muchos colectivos, de muchas voluntades, de ir sumando adhesiones, desde lo personal, con testimonios de familias que dicen, sí se puede y yo lo hago, pero también con la política en los territorios, en los municipios, la política que dice nuestras ciudades están listas para recibir a las niñas y a los niños que salen a jugar en autonomía, que transitan las calles, que van a su escuela solos, etcétera. Decía que habíamos reunido también al mundo sanitario con la idea que sean los médicos, los pediatras, los psicólogos infantiles, los psiquiatras infantiles, que adviertan a la familia de estos peligros y que pongan la alternativa del juego libre diciendo, dejen a sus hijos salir a jugar como receta médica para una salud integral y plena de los niños. En esta oportunidad nos referimos y llamamos a los educadores, al mundo de la educación, ¿no? Los diálogos con Francesco lo que buscan es que Francesco pueda proponer su visión sobre el tema, los compromisos que este colectivo puede asumir para favorecer el desarrollo de la campaña, y luego añadir a esa introducción de Francesco reflexiones de especialistas que puedan dar su contribución a la reflexión sobre este tema, ¿no? En ese sentido, buscamos que desde el mundo de la primera infancia y de la educación infantil, OMEP Argentina, las voces de Paula Lorenzi y Guillermo Castañeda puedan aportar esta reflexión, cómo construir autonomía precoz desde la primera infancia, desde la primerísima infancia, cómo ayudar a niñas y niños a vivir la experiencia de la autonomía y el juego libre para poder construir una infancia como de la que estamos hablando, ¿no? Sana y plena. Lo mismo invitamos a Elena Laís desde el País Vasco, desde sus escuelas maravillosas, su experiencia preciosa de las escuelas rurales en el País Vasco, a traer también aquí como una escuela infantil y primaria, como en el caso de las escuelas de Elena, que además trabajan con niños y ella nos va a contar luego desde muy pequeños hasta toda la primaria,
cómo favorecer el que también las familias comprendan esta idea de juego libre y cómo la escuela podría facilitar más que interferir o adoptar, ¿no? Adoptar el tema del juego como tema suyo. Francesco dice alejar, que nadie se meta con el tema del juego, que ese es un tema de los niños y las niñas, ¿no? Y también cómo la escuela se compromete a acompañar eso y ayudar a las familias. Y por otro lado, nos parecía sumamente interesante, después del conocimiento de la gestión educativa por parte de Bastí en el municipio de Jundiaí, de la prefectura de Jundiaí, la experiencia que tiene ella en la trayectoria de Bastí, que pudiera trabajar cómo esta campaña podría ser vista desde la política educativa. ¿No? Cómo podemos pensar una política educativa que favorezca la autonomía de los niños, su derecho a la ciudad, la posibilidad de salir a jugar. Bueno, yo no voy más allá, creo que todos tenemos muchas ganas de escuchar a Francesco y a nuestros invitados. Muchísimas gracias a todos por estar, por participar y por comprometerse a esta campaña Yo Salgo a Jugar. Adelante, Francesco. Buenas tardes, buenos días a todas y todos. Un abrazo a las personas que comparten conmigo este encuentro. Bueno, efectivamente yo puse como título de mi intervención: La escuela promueve el juego libre de niñas y niños. En los últimos 40 años, hablamos de dos generaciones, las dos últimas generaciones, las familias de varios países, de muchos países del mundo, decidieron que los niños no podían más salir de casa solos. Esto produce un cambio profundo en la vida de los niños, en la vida de las familias, en la vida de la escuela, y modifica la organización de los espacios públicos y privados de la ciudad. Desaparece el juego libre de los niños fuera de casa desde los primeros años sin adultos. Desaparecen las experiencias de socialización espontánea, las experiencias cognitivas de exploración y descubrimiento y de desarrollo de competencias y capacidades que eran normales en el juego libre desde los primeros años de vida, fuera de casa y sin adultos, especialmente sin padres. Desaparece el conocimiento de sí mismo, de los otros, de los obstáculos, del peligro, de la frustración, del conflicto y de la necesidad de componer y de solucionar el conflicto. Estas experiencias van sustituyéndose por una parte de un aumento de horario escolar. De las 4 horas de mi infancia y de la infancia de mis hijos, pasamos a 6 y muchas veces a 8 horas de escuelas diarias. Otra parte de tiempo la ocupan las actividades de la tarde, que siempre son escuelas, a pesar que sean de deporte o de artes o de lenguas extranjeras. Breves tiempos se pasan en los parques de juego con columpios y toboganes acompañados por los padres, pero pasando tiempo más importante o más largo probablemente frente a una pantalla. Pantallas de distinto tipo, de la televisión, que fue la protagonista de los primeros tiempos de estos 40 años, hasta los teléfonos celulares de hoy, pasando por videojuegos, tabletas, portátiles. Esta situación está creando graves problemas físicos, como obesidad infantil, problemas de visión, de atención, pero está creando nuevos problemas, más graves aún, que se manifiestan especialmente en la adolescencia, pero que se producen y se crean en la infancia desde los primeros meses de vida.
un empobrecimiento de competencia verbal, de lectura y memoria, una percentual siempre más alta de adolescentes esclavos del juego de azar. En Italia se evalúa que hoy representa más del 35%, que es un porcentaje impresionante. Adolescentes que eligen de vivir una vida virtual, rechazando la vida real, incapaces de controlar el desiderio de transgresión y de soportar frustraciones. A veces estas imposibilidades e incapacidades producen el drama terminal con el aumento de suicidios en adolescentes y jóvenes. Y los accidentes de auto y de moto son la primera causa de muerte, por ejemplo, en Italia, hasta los 26 años. Por lo cual nosotros vamos perdiendo nuestros hijos y nuestros nietos por accidentes que no se deberían llamar accidentes, porque podrían ser evitados todos. Una causa de todo esto es, yo creo profundamente, la falta de experiencias de autonomía que implican también caerse varias veces con la bicicleta antes de subir por la primera vez en una moto. Pensamos que una propuesta correcta, como decía correctamente Lorena, y capaz de parar esta tragedia de nuestros adolescentes y jóvenes, es la de la campaña Yo Salgo a Jugar, que es justamente permitir a niñas y niños desde primera infancia de vivir experiencias de juego libre, cotidiano, con los amigos, fuera de casa y sin la presencia de los padres o de adultos que acompañan y vigilan. Estos adultos hasta 40 años no eran nunca presentes durante el juego de los niños. Llamamos la escuela a su responsabilidad educativa indicada correctamente, como decía María Julia, en el artículo 29 de la Convención. Pedimos a la escuela de favorecer esta experiencia de juego libre de los niños en las maneras siguientes. Primero, no obstaculizándola, no ocupando el tiempo fuera de la escuela con tareas y deberes. No son útiles y ocupan un tiempo que no es de la escuela. Es el tiempo que el artículo 31 promete como tiempo libre y tiempo para el juego. La escuela propone a los niños de vivir en la tarde la experiencia de la exploración de su territorio y del juego libre con los amigos, para llevar a la escuela el día después los efectos de estas experiencias autónomas y provechosas. La técnica del texto libre de Freinet y de los movimientos de renovación pedagógica puede ser un modelo educativo adecuado. La escuela pide a la familia de no ocupar las tardes con actividades, aclarando que el juego libre, especialmente en los años de la escuela obligatoria, es la actividad más útil y necesaria. La escuela pide que los niños vayan a la escuela sin adultos, con sus amigos, porque irán a la escuela con más gusto. Experimentarán la autonomía demostrando a los padres que son capaces y que también en la tarde pueden salir a jugar con sus amigos. Pero la escuela sabe que investigaciones científicas han demostrado que los niños que van a la escuela con los amigos sin adultos no solo quieren más la escuela, y no es poco. No solo son más puntuales de los que van en coche con los padres, y no es solo algo de simpático, significa cumplir con un compromiso y que lo puedan y lo sepan hacer
niños de 5, 6, 8, 10 años es muy importante. Pero sabe también que los niños que van a la escuela con sus amigos caminando tienen un nivel de atención más alto y por más tiempo. Y esto creo que todas las personas que trabajan en la escuela saben cuánto es importante en un tiempo en el cual muchos niños sufren disturbios de atención y tienen medicamentos sobre este tema. Estas investigaciones demostraron que con actividad física antes de empezar la experiencia escolar, muchos de estos niños que tenían medicamentos pudieron dejarlos. Esto también yo creo que es muy importante. Y para terminar, cito una experiencia de escuela infantil que me parece muy interesante también para dar paso a las experiencias que Elena Laiz nos llevará de su experiencia en estas escuelas estupendas que visitamos hace pocos días, donde niños y niñas de 2 a 12 años viven juntos, trabajan juntos, con una ayuda recíproca y con una experiencia colectiva que gusta mucho a los niños y produce muchos efectos. Pero esto lo veremos más tarde. Bueno, algunas maestras de infantil me pidieron cómo favorecer la autonomía con niños de 2 o 3 años. Era una demanda muy particular, muy especial, y que, por la cual no estaba preparado, porque es una edad efectivamente en la cual pensar a experiencias de autonomía es muy complicado. Pero le dice, bueno, podemos proponer que cuando los padres llevan a la escuela su hija o su hijo, en lugar de entrar con estos niños en brazo, pueden pararse antes de la puerta de entrada de la escuela, algunos metros para empezar, y decirle a los niños de entrar solos. Bueno, después de un tiempo, los docentes que me habían entrevistado me dijeron que habían experimentado esta propuesta, que a los padres les había gustado mucho intentarlo, y me presentaron 2 observaciones que yo os cuento como 2 observaciones de gran valor educativo. La primera es que los niños que entraban en los brazos de los padres pasaban en los brazos de algún adulto de la escuela, de adulto a adulto. Los niños que entraban solos lo recibían otros niños que se acercaban y lo abrazaban, lo acompañaban a entrar. La segunda observación es que los que entraban solos, al contrario de los demás, no lloraban. Y yo creo que cada vez que podemos hacer de manera que un niño no llore, significa que estamos haciendo una cosa buena. Gracias. Muchas gracias, Francesco. Definitivamente todo tu legado, todas tus experiencias, con los ojos que has visto las cosas y las reflexiones obviamente que le pones, nos sirven como de luces y de faros para todo nuestro quehacer. Sin duda alguna, creo que hablo por todos y todas, incluso celebrando los 34 años de la red de Ciudad de los Niños, te agradecemos por todo este aporte. Sin duda, a ti, a Lorena, gracias por sostener, por mantener. Y de hecho, un poco también lo que ambos nos han presentado, principalmente Francesco, nos sirve también para que las personas que ahora van a tomar la palabra puedan también poder interpretar estos mensajes, ¿no? Mensajes como la autonomía, que fue lo último que mencionó, el hablar también de modelos nuevos de sistemas educativos. Él mencionó algunas experiencias también, y cómo también para nuestros días hay nuevos elementos que también fungen de distractores y entorpecedores también del desarrollo infantil, ¿no? Entonces, tenemos a continuación 3
digamos, momentos de tres referentes, instituciones referentes en principio, y voy a mencionarlas primero rápidamente para que nuestras acompañantes, los participantes el día de hoy, más o menos también sepan en un orden. Después les presento personalmente. Primero tomarán ahora parte los miembros de la OMEP Argentina, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Luego seguirá Elena Lais Sassiain, yo interpreto, si pronuncio bien los nombres, que nos traerá experiencias de la escuela primaria desde España, desde el País Vasco, y finalmente tendremos a Basti Ferrari, que ella también nos va a hablar desde la perspectiva de las políticas públicas en sus experiencias relacionadas en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, para esta parte, tanto van a compartir la experiencia de OMEP Argentina, su presidenta, Paula Lorenzi, junto a Guillermo Castañeda. Ambos van a dar cuenta de unas experiencias que vamos a poder escucharles a través de 10 minutos y creo que si está nuestra compañera también Julieta pronta, va a ir recreando parte de su discurso. Adelante, Paula. Hola, Alfonso, gracias. Gracias a Francesco y a su asociación por convocarnos. Francesco siempre ha colaborado con la OMEP, no argentina solamente, sino internacional, porque saben que la OMEP, capaz les cuento un poquito, es una organización a la que pertenecemos que es mundial, que tiene 80 misiones en 80 países y que se fundó en 1948 en Praga junto con la UNESCO, y desde allí que especialmente velamos por los derechos a la educación, a todos los derechos, pero a la educación al juego, sobre todo en los chicos más chiquitos, que es la primera infancia. Em, y ahí me tomo el atrevimiento de tomar unas palabras de Rosario Vera Peñalosa, que es la maestra jardinera que fundó el primer jardín de la Argentina, por lo cual hoy celebramos ese día. Y ella decía que no queda un solo rincón de la República sin su jardín, sin su escuela placer. Ella le llamaba escuela placer al jardín. Y esta escuela para la primera infancia está siempre ligada al juego. Guillermo ahora después va a contar experiencias relacionadas especialmente con el espacio público, eh, pero yo quería especialmente tomar esto de la autonomía, del juego y del espacio público en los chicos más chiquitos, de 0 a 3. Cómo pensar el espacio público para un bebé, para una nena, una de 1 año o de 2 años, que Francesco justo ahora me dio el pie porque tomó la edad más chiquita, pero me preguntó más tempranito, ¿no? ¿Cómo un bebé puede estar sin adultos? Como un nene de 1 año, es imposible pensarlo sin adultos. Y en el trabajo en educación de la primera infancia, los educadores hacemos dos cosas que a mí me parecen muy interesantes y que son como las micropolíticas, le podemos llamar, que no son macropolíticas, pero sí son cosas que podemos decidir y hacer en nuestras salas todos los días. Y una es el arte de las intervenciones. Cada intervención, cada cosa que una persona adulta hace con un bebé o un nene chiquito, tiene que ser cuidado, tiene que ser de excelencia, pleno de ternura y de oportunidades. Y muchas veces, solamente por el no estar muy observante, muy observadores, nos perdemos de cosas. Entonces pongo un ejemplo muy chiquito. Por ejemplo, un bebé está en una colchoneta, boca abajo, tratando de desplazarse, todavía no se desplaza, tiene 6 meses y empieza a llorar. Y puede haber dos actitudes que las vemos todo el tiempo. Una maestra muy amorosa que muy amorosamente le haga upa y lo consuele y ese bebé se calme. Y otra maestra que estaba mirando y le pareció que en realidad lo que quería era alcanzar una maracita sonora que estaba lejos. Y no le hace upa, se la acerca. Y esa intervención hace que el juego no se corte, el juego sigue, porque ese bebé deja de llorar, empieza a jugar. Entonces, una cosa muy estratégica para las personas que estamos con los bebés y los nenes muy chiquitos es la observación, para dar oportunidad a que ese entusiasmo que viene, porque los chicos son borbotones de entusiasmo, y no se vea cancelado por nuestras intervenciones que muchas veces son amorosas, son cuidadosas, tienen que ver con la crianza y nadie podría decir que está mal, pero no habilita todo eso que un bebé puede. Y en ese sentido es que lo vemos como un ejemplo.
Otra cosa que nos parece importante en la primera infancia, a la hora de educar, es preparar el ambiente. Y cuando a veces generamos o nos solicitan o las reglamentaciones piden excesos de protección, excesos de blandura en los pisos, en los bordes, en las paredes, en las barras, en las sillas, quitamos oportunidades. Lo mismo lo que una persona cualquiera puede hacer estando acostada en el piso, en un colchón muy blandito, que estando sobre un piso de madera. Entonces, las oportunidades de probar y conocer qué puede hacer tu cuerpo con ese equilibrio, con ese peso, con esa movilidad, es distinta. Recuérdense ustedes simplemente, ¿no? Cómo te cuesta levantarte de un sillón muy mullido o cómo te cuesta levantarte de un banquito un poquito más firme. Entonces, y nos parece que para pensar en este contacto, como decía Francesco recién, ¿cómo hacemos para que los chicos desde siempre, desde muy chiquitos, se conecten y se encuentren con el obstáculo, que se encuentren con ese riesgo, que se encuentren con ese desafío? Bueno, a los 5, a los 7 años seguramente van a poder tomar decisiones con otros, van a poder entrar en juegos y diseñar estructuras y reglas y pruebas, siempre y cuando de bebés hayan tenido esa oportunidad de poder hacer con autonomía y de conocer las cualidades del ambiente, porque eso también es brindarles información certera, ¿no? La información es poder y hay que empoderarlos. Y si todo es blandito y amortiguado, no es real el mundo no es todo amortiguado. Y bueno, nos parece que esas dos cosas son muy importantes a la hora de la primera infancia. Y ya me estoy pasando, Guille, vamos con la experiencia en la calle, porque literalmente también se puede estar en la calle con adultos un poquito cerca, aunque Francesco diga que tenemos que estar sin adultos, con los muy pequeños un poquito hay que estarlo. Y Guille nos va a traer una experiencia que se hace acá en Argentina y te paso la palabra, Muchas Guille. gracias. Muchas gracias, Pau. Eh, una experiencia que invita a jugar afuera, una experiencia que invita hace 19 años, luego de una gran crisis en Argentina, luego de que muchos de los vecinos estuviéramos bastante angustiados por las situaciones políticas y muchas de las cosas que sucedían en el espacio público era seguir poniendo rejas, seguir poniendo obstáculos para aquello que estaba lastimando desde afuera. Y desde algún lugar, desde esta particularidad que tiene Argentina, especialmente que hace 30, 40 años han llegado algunos libros de un señor que dibujaba desde Italia y mandaba pedagogía pura, pedagogía hermosa, en dibujitos, pedagogía que nos hacía ayudar a pensar y a corrernos de esos de esos libros tan grises y nos presentaban color y nos presentaban salidas. Entonces, desde ese lugar los invito a salir a la calle a jugar, una actividad que pasó el sábado pasado, por ejemplo. Ese cartel, podemos seguir al siguiente, ahora lo vamos a decir más grande. En esos dos carteles que están de un lado y del otro dicen niñas, niños jugando. ¿Querés jugar? Estamos haciendo una mejor comunidad. Y en el otro dice, ahí pasamos al siguiente, bueno, se pasó, no importa, pero es algo similar. Disculpen las molestias, estamos jugando para nosotros, estamos jugando para la comunidad, para ustedes. Esto es para tratar de entender un corte de calle, ahí vamos al siguiente, donde ustedes van a leer la palabra a la izquierda, Cujuca. Cujuca es Cumbre de Juegos Callejeros, una experiencia que hicimos por una sola vez hace 19 años, con 40 personas que trabajaban en recreación, pero también producto de un movimiento de mucha más gente, de mucha más espíritu, de buscar autonomía, de buscar intervincularidad en la búsqueda de esa autonomía, y que se armó un día tableros en la calle. Ahora pasamos al siguiente. Encontramos tableros en la calle para el otro lado. Estos son los rincones que se van encontrando en estos cujucas, pequeños rincones de juego.
Esto es lo que se arma en general, o sea, hay toda una comunidad trabajando para jugar, para tener en las infancias, tener la vincularidad autónomamente, libremente, está todo ahí, usa lo que quieras. Pasamos al siguiente. Esto es desde arriba, desde un Zoom, son experiencias diferentes. Esta es en Santa Fe, desde lo que se dio llamar recreación comunitaria. Si se puede ver, se ven tableros de diferentes tamaños. O sea, es lo mismo, pero algunos para muchos más chiquitos, otros para más grandes. Los adolescentes juegan también después. Y algo que empezó a suceder y que no buscábamos, que juegan los niños que habitan en nosotros, en los adultos. O sea que también en los adultos vamos encontrando esa vincularidad, esa búsqueda de autonomía, esa búsqueda de libertad. Y avanzamos un poquitito más y nos encontramos, esa es la calle que queda después de haberla pintado. O sea, al espacio que llegamos, llegamos y armamos todo aquello que necesitamos buscar. Al principio fueron juegos tradicionales para no perderlos. En ese momento, en el 2006, no estaba tan desarrollada la computadora y todavía estábamos buscando los juegos y las tradiciones de esos juegos. Cuando fuimos avanzando, vamos con la siguiente, nos encontramos con este tipo de situaciones, con este tipo de vincularidad que se van dando entre ellos, que puede estar el nene agarrado de la mano del padre, de la madre, del hermano, también entre ellos jugando. Y lo más lindo es cuando los chicos de 8, 9, 10 años agarran la misma soga y empiezan a saltar con los más chiquititos explicándole cómo es. O sea, hay un lugar, un espacio en el espacio público que en vez de poner rejas hace que los vecinos nos encontremos. Avanzamos un poquitito más y nos vamos a... la anterior, la soga. En la soga encontramos, esta es una foto después de pandemia, en mayo del 21, por ejemplo, y nos dábamos cuenta que estos niños que estaban saltando habían pasado sus 2 años adentro de sus casas sin mover su cuerpo, sin poder tener una relación directa con el cuerpo que tenían. Entonces, fue increíble encontrar que algo que empezó por el trabajo de búsqueda de tradición y de herencia de los viejos juegos que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños, pasó a ser un lugar también de búsqueda del movimiento y de búsqueda del encuentro, primero con uno mismo, porque no sabían saltar en muchos casos. Estaban tomados de las manos de los padres, de las madres, y al ver a otros chicos yendo a saltar, se animaban y hacían esos primeros pasos. Y por último, la última, a ver si es la última, se mezclaron algunos un poquitito, ahí no, para el otro lado, había un espacio muy chiquitito, son espacios teatro de sombras, imagínense eso, 2 personas nada más, alguien del otro lado que puede ser un adulto, pero que también puede ser un niño que fue aprendiendo esa actividad. Así es que pasa la cumbre de juegos callejeros, el Cujuca, lo llamamos así, cumbre de juegos callejeros. Y sí, ahora sí vamos a la última, Julieta, muchas gracias por este empujón, que termina así, armando portales donde lo que sucede adentro es lúdica pura. Así como dice Winnicott en algún momento, que el juego es ese espacio de transición entre el espacio de real y la fantasía. Bueno, este es el espacio que desde algún lugar encontramos, conocimos y en este caso hoy compartimos para toda esta gente que escriben en el chat desde Córdoba, Mendoza, México, Ecuador, Colombia, Brasil, España. Digo, desde todos los lugares apuntar a que esta lúdica, a este ADN lúdico que propuso Francesco Tonucci. A mí me llegó allá en el 83, Francesco, te agradezco muchísimo, me has acercado a los dibujitos y me has acercado al juego libre y esto fue lo que pudimos encontrar en estos 30 años, 40 años. Muchas gracias, OMEP. Muchas gracias, Casona de Humahuaca, que es el lugar donde hemos podido realizar esta actividad, y, y el Cujuca, que en realidad somos muchos Cujucas. Hay mucha gente que se llama Cujuca a sí mismo.
cumbre de juegos callejeros, pero que también lo asumimos como ser cujucas. Seguramente del otro lado hay muchos que se sienten así. Muchísimas Gracias, gracias. Le Guille. paso a Paula. Sí, nos tenemos 2 minutitos porque estamos pasados de tiempo, pero simplemente quiero decir que la propuesta de este webinario era poner en relación la educación, la autonomía y el espacio público, quedarnos con esta idea de que en la primera infancia los adultos tenemos que tomar otro rol, un rol de observadores, un rol de garantizadores de ese espacio físico, no tan amortiguado, pero sí con cuidado y que eso es posible más allá de las macropolíticas que tengamos. Eso es una micropolítica de nuestros espacios, de nuestras hábitats, de nuestras decisiones como educadores y educadoras, para que los chicos aparezcan en escena, ¿no? Y que escuchar sus rostros, sus movimientos, sus cuerpos, sus pausas, sus descansos, sus actividades y sus entusiasmos y darles lugar a esa infancia. Eso, nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, gracias, Guillermo. De hecho, y gracias también a Julieta que nos acompañó con las imágenes. Ustedes mismas van a poder observar en el chat los millones de mensajes, como las muchas este, celebraciones y felicitaciones por el trabajo. De hecho, para que los que nos siguen en el Facebook, ¿no? Comentarles que hay también un sitio web que lo han estado mencionando. No sé si, Guillermo, podrías mencionar el sitio web solamente para que acompañara a los que nos siguen por Facebook. ¿Cómo era el sitio web? Es www.casonahumauaca.com.ar Cujuca. En todo caso, con Cujuca creo que podríamos ubicarlo. Y definitivamente han dado cuenta excelentemente, yo diría que hasta de dos derechos más, hablando justo de derechos, ¿no? El interés superior del niño, que es algo que a veces en la educación olvidamos, ¿no? Cuando la transformamos de otro enfoque y la autonomía progresiva, efectivamente, ¿no? De cómo es el rol del adulto en esta progresión, precisamente. Gracias a ambos. Ahora vamos a contar con la experiencia de Elena Lais, quien es maestra especialista en educación infantil y educación primaria durante 40 años, ¿no? Y durante esos 33, ella ha estado vinculada a escuela rural, en la escuela rural de Sisurquil, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Espero haberlo dicho bien, Elena. Te escuchamos con mucho placer. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y, y voy a intentar hacerlo muy cortito y después si hay alguna pregunta, pues la contestaré, si puedo, encantada. Eh, Resulta un poco curioso que yo esté aquí desde mi posición de maestra y de la escuela, ¿no? Representando a la escuela, porque precisamente el juego libre no compete a la escuela. El juego libre es fuera de la escuela. Pero como ha dicho Lorena, según qué escuela tengamos, pues podemos favorecer ese juego libre después. Entonces, no pensaba decir cómo son, bueno, mi escuela era la de Cizurquil, pero somos 2 escuelas las que estamos ya desde hace 11 años trabajando en la propuesta que nos hizo Francesco. No pensaba contar cómo eran las escuelas, pero para que se entienda un poquito, voy a decir simplemente que tenemos niños desde 2 hasta 12 años, o sea, la etapa infantil y la primaria. Antes era desde 3, pero luego aquí en el País Vasco se hizo desde 2. Al principio esto resultó traumático para las escuelas porque decíamos qué vamos a hacer con los niños de 2 años en la escuela. Y en las escuelas rurales que teníamos a los niños de edades juntas, pero hoy en día podemos decir que con 2 años también pueden estar bien en la escuela, aunque no sea igual el mejor lugar, ¿eh? Pero claro, resulta que descubrimos a niños de 2 años que se hacen muy autónomos y muy pronto, ¿no? Porque como están con más mayores, bueno. Entonces, en nuestras escuelas trabajamos con todos juntos, no hay aulas, no hay cursos, no hay niveles, los espacios que eran aulas se convirtieron en talleres y laboratorios, más los talleres de fuera de la escuela,
unidos a los de dentro. Bueno, esas son las características principales. Entonces, yo creo que desde la escuela podemos favorecer, podemos hacer algo al respecto del juego libre. Y yo creo que sobre todo podemos hacer dos cosas. Una es valorar el juego libre, que no es el que se hace en la escuela, de ninguna manera, pero valorarlo y respetarlo. Entonces, yo creo que valorar el juego libre es eso, valorar y poner al servicio de los niños en la escuela experiencias de autonomía, experiencias de responsabilidad, experiencias de elegir, donde tengan sus criterios, donde haya también riesgos en la escuela, donde asumibles, donde la confianza y la libertad son dos ejes muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que si en la escuela pueden vivir estos aspectos que he dicho, eso puede ser beneficioso a la hora de jugar sin adultos fuera. Porque, yendo a más concreto, en los talleres y laboratorios de la escuela, todos los objetos, todos los elementos, todo lo que se utiliza en los talleres son de verdad. No hay nada de mentira. Los cuchillos son auténticos cuchillos, el taladro es auténtico taladro, la sierra también, los objetos, los vasos son de cristal, los cubiertos son tenedores de verdad, etcétera. Todo es de verdad. Entonces, la responsabilidad, o sea, la autonomía para manejar todo eso viene acompañada de la confianza que depositamos en ellos, que ellos van adquiriendo consigo mismos, y de la libertad de elegir cuándo quiero ponerme a arriesgarme, entre comillas, a utilizar ese cuchillo, ese taladro, esa batidora, lo que sea, esa sartén con fuego de verdad. Siempre acompañados de otros niños, sobre todo de los niños que tienen más experiencia, que son más mayores, que han pasado por eso, que son más habilidosos en esos asuntos. Y la presencia de los adultos es mucho menor. O sea, estamos siempre presentes con toda la presencia, pero no somos los que estamos todo el día acompañando o ayudando a los pequeños. Eso por un lado. Como son talleres donde se vive de verdad todo lo que las diferentes disciplinas o saberes, en el taller de carpintería se hace carpintería, en el de ciencias se hace ciencia, experimentos, laboratorios, cocinas, etcétera. En la huerta se hace todo el cultivo que luego se transforma en comida para comer de verdad en la escuela. Como todo es así, pues interactúan y cooperan desde el minuto uno. Por eso yo ahora estoy pensando en escribir algo sobre cómo atender a la diversidad de manera más sencilla y más eficaz y más ecológica, que sería pues un tipo de escuelas así, donde los niños que llegan nuevos, desde el minuto uno pueden actuar e interactuar con los demás. Pueden estar juntos los hermanos que llegan juntos, y da igual la cultura o las creencias de las que vengan, porque cuando se ponen a trabajar en un taller, casi el idioma o la religión no importa, ¿no? Es como cuando los niños juegan en una playa y están de todos los países cerca de un camping, pues están jugando a hacer castillos de arena y da igual la lengua, ¿no? No saben en qué idioma han estado jugando. Bueno, entonces en la escuela parecido. Y como los talleres están abiertos y ellos pueden elegir a dónde ir, pueden elegir cuánto tiempo quieren estar, pueden elegir repetir o dejarlo por un tiempo. Entonces se hacen muy responsables, porque no es elegir por capricho, porque ahora a ver si clavo un clavo aquí y luego me voy a otro sitio y a ver si hago un dibujito. No es eso, sino que ellos toman su responsabilidad de qué es lo que quieren hacer, de lo que quieren hacer solos, de lo que quieren hacer acompañados o ayudados o guiados o no.
y se mueven libremente por esos espacios. Para eso necesitamos todos, ellos muchísimo, pero las maestras también, confiar, ¿no? Tenemos que confiar en ellos, pensar que pueden, que son capaces, que son inteligentes, igual que nosotros, que tienen una lucidez mucha más que la nuestra muchas veces, que, que se dan cuenta de todo, que ven todo, que entonces confiar, confiar. Y así vemos que se van conociendo y que van teniendo sus propios criterios, que van desarrollando su naturaleza interna, su personalidad, sus aptitudes y pues cada vez más, ¿no? Sin comparaciones con otros niños. Y eso era la parte de valorar, ¿no? Desde la escuela, valorar el juego libre puede ser a través de una escuela así. Y en la segunda que he dicho es respetar. Entonces, respetar el juego libre, como no se da en la escuela, sería hablar con las familias, dialogar mucho para no interferir en ese juego libre. Y nosotros desde la escuela, aparte de animar a las familias, como ha dicho Francesco y como habéis dicho alguien más, pues eso, a que les dejen salir, a que les dejen ir solos, todas estas propuestas. Además de eso, desde la escuela claramente podemos decir que no hay deberes, no hay tareas escolares, nunca les ponemos ninguna tarea escolar. Eh, y entonces ese tiempo los padres pueden decidir, ¿no? Si les llevan a actividades extraescolares o no, pero también nosotros podemos decir que los derechos de los niños y los deberes de los niños es jugar, ¿no? Fuera de la escuela, que ya han trabajado bastante. Aquí por lo menos están 5 horas en la escuela y si se quedan a comer más todavía. Eh, y el otro día pensando en esto, he ido un pasito más y entonces no es solo no poner deberes, sino tampoco hacer exámenes, no hacer exámenes. Porque los exámenes continuos, como aquí por lo menos se hacen todo el día haciendo controles y exámenes, pues eso implícitamente lleva un trabajo extraescolar. Algunos niños quizá no, pero otros simplemente por la presión de tener exámenes, tantos exámenes continuamente y calificaciones espantosas, pues ya se sienten, ya no quieren, ni ellos quieren ir a jugar porque dicen que tienen examen y que tienen que. Entonces, bueno, esto es lo que tengo para decir. Espero no haberme pasado de tiempo. Ha sido todo así muy estricto y muy duro igual y muy, aparte de que hablo mucho más duro que todas las voces anteriores, pero bueno, luego podemos dialogar si queréis. Muchas gracias por dejarme decir todo esto. Gracias, Elena, a ti por efectivamente ser muy puntual con el tiempo. Has copado los 10 minutos exactos, así que agradecerte. Y de hecho, también vamos tomando nota con Lorena también de algunas reflexiones que has ido dejando, sobre todo para el final, quienes de repente se conectan después, puedan después acompañarnos un poco en lo que nos mencionabas, ¿no? Yo diría que muy importante esta suerte del rol docente, ¿no? Finalmente, para poder promover el juego libre dentro de la escuela y cómo la escuela en sí misma también se entiende como un actor dentro del espacio comunitario, ¿no? Y en el espacio en general, cuando mencionabas sobre todo la interacción con el medio ambiente. Y también al final eso tomo nota, ¿no? De, bueno, si fuéramos titulares, ¿no? No más exámenes, eso sería interesante. Igual, seguro va a generar algunos ruidos. Sobre todo a nivel sistémico, ¿no? Porque muchas veces en la educación es una cosa tan grande que a veces es difícil también generar transformaciones, pero aún así las prácticas que ustedes han mencionado hacen que se pueda generar una incidencia desde abajo. Tal vez quien nos pueda narrar mejor esto de los sistemas y cómo también las comunidades se van como comprometiendo desde un punto de vista más político, tenemos obviamente con mucho placer la presencia de Basti Ferrari. Basti es gestora de educación, es miembro del Consejo Estadual de Educación del Estado de Sao Paulo en Brasil, además de una experiencia muy amplia también desde Jundiaí, desde donde la vamos conociendo, y obviamente
Vamos a tratar de escucharla. Ella va a hablar despacio porque obviamente nos va a hablar en portugués, español. Intentaremos también interactuar con ella sobre ello. Y aprovecho también para decirles a todos y todas que estamos full en el tope del Zoom. El Zoom está colapsado. Entonces, si hay personas que se están ingresando, por ahí quedan 2 o 3 espacios porque algunos van saliendo, pero nos pueden seguir también en las redes sociales del Facebook, ¿tá? Así para que nadie se quede por fuera y que también va a quedar todo esto grabado y va a ser colgado en nuestras redes sociales. Finalmente también decirles que tienen el espacio de preguntas. Ya tenemos 3 o 4 preguntas que ahora en breve se las voy a pasar también a nuestros panelistas y también les invito a los panelistas a observarlo en la línea de las preguntas. Entonces, Basti, un gusto conocerte. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, especialmente o nosso abraço afetuoso ao Frato Francesco Tonucci, que nos inspira e nos provoca a pensar as infâncias e onde elas estão, como estão no nosso país e no mundo. A gente aqui no Brasil tem uma escritora muito importante chamada Marina Colasanti, que nos deixou esse ano, que vai com uma poesia nos contando assim, que nós nos acostumamos com todas as coisas, nos acostumamos a morar em lugares sem janelas, sem luz natural. E porque não temos luz natural, nós acendemos as luzes de dentro da casa cada vez mais cedo, e porque acabamos acendendo as luzes mais cedo, acabamos ficando dentro de casa mais cedo e vamos nos acostumando a ficar sem a luz do sol, sem o ar, sem a natureza, sem os espaços ao ar livre. E pensando um pouquinho nessa poesia da Marina, a gente pode olhar um pouquinho para Jundiaí e olhar para as políticas públicas que desenvolvemos até o ano passado, quando éramos ainda secretários de educação, de cultura, todos nós governantes da cidade, passamos a pensar nas infâncias provocados por estas imagens que o Frato nos traz com tanta leveza e, ao mesmo tempo, com tanta responsabilidade, quando a gente olha para as crianças e percebe que elas estão trancadas em casa, confinadas em casa, e que o único lugar em que elas encontram outras crianças é dentro das escolas, onde elas convivem emparedadas, onde elas convivem dentro das salas de aula. E como isso acaba prejudicando a sua saúde, seu bem-estar, a sua vida emocional e, inclusive, o seu desenvolvimento físico. E quando a gente olha para isso em Jundiaí, nós começamos um movimento de escuta às crianças da cidade. E ao escutar as crianças da cidade, nós entendemos que as nossas infâncias, a minha infância, foi muito diferente da infância das crianças, que hoje estão nas escolas e estão nas cidades. Domingo pela manhã, eu resolvi visitar a pracinha e o parque, onde eu brincava com as minhas irmãs e com os meus vizinhos livremente depois das aulas. A gente chegava da escola, deixava a mochila da escola lá na sala de casa, já trocava de roupa, tirava o uniforme e ia brincar na rua com os amigos. E sempre sozinhos, sem a supervisão dos adultos. O que aconteceu com a nossa vida durante esses anos todos, em que a gente olha agora das janelas das nossas casas e não vê mais as ruas ocupadas pelas crianças? E para o meu espanto, no domingo, quando eu fui visitar essa pracinha, esse parquinho, eu vi que o parquinho estava totalmente vazio, sem nenhuma criança na rua. E aí nós temos a convicção de que Frato tem razão. Quando é que nós perdemos a identidade das crianças? Quando é que nós deixamos que as crianças fossem trancadas dentro das nossas casas e das nossas escolas? E nessa perspectiva, como política pública, nós fomos buscar, junto com o nosso prefeito, junto com a saúde, assistência social, a cultura, o esporte, o lazer, e espaços na cidade para que as nossas crianças pudessem voltar a ocupar as ruas. E da escuta das crianças surgiu um parque muito lindo, naturalizado em Jundiaí, chamado Mundo das Crianças, que eu os convido a conhecer, ao menos pela internet,
que traz exatamente os conceitos de infância que as crianças desejavam por meio das suas escutas. Nós temos certeza e convicção de que quando as políticas públicas são efetivas na vida de uma cidade, elas são possíveis de ser executadas. Os adultos da cidade que trabalham nas políticas públicas, especialmente aqueles que conseguem colocá-las em prática, precisam sempre escutar os meninos e as meninas das suas cidades. E escutando os meninos e as meninas das cidades, nós conseguimos certamente fazer com que eles sejam mais felizes, ocupando as praças, as ruas, os parques, os espaços públicos, sempre pensando que uma cidade boa para as crianças, Tonucci, é uma cidade boa para todo mundo. E é isso que nós esperamos que continue acontecendo em Jundiaí como política pública de continuidade, que a gente acredite sempre na potência das crianças, na necessidade da convivência e na organização dos lugares da cidade, pensando sempre naqueles que precisam dos espaços para o seu desenvolvimento integral, aprendendo a estar juntos, aprendendo a cair, levantar, olhando para os riscos calculados possíveis para o desenvolvimento dos meninos e das meninas, fazendo então com que a cidade de verdade entenda que a cidade é de todos e que começa sempre pela vida das crianças. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês representando o meu país. Nós estamos aqui sem energia, por isso eu tive que usar o celular, mas estou muito envaidecida de poder representar o meu país e, ao mesmo tempo, poder reencontrar Lorena, Francesco Tonucci, como grande inspiração para nós brasileiros nas políticas públicas para as infâncias. Muito obrigada. Muchas gracias, Basti. Igual, gracias también por el tiempo, sobre todo, que nos ayuda también a poder generar estos espacios después de intercambio y de diálogo. En todo caso, Basti mencionaba esta importancia también de los espacios públicos abiertos, ¿no? Y cómo desde la articulación de sectores de educación, salud, cuidado, incluso tránsito, van generando estos espacios de encuentro finalmente, y donde ella destacaba que eran espacios libres en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que estimula a que los niños se apropien del espacio sin tantas estructuras o condicionantes que los adultos somos los que finalmente creemos que son los mejores. De hecho, ustedes mismos, los panelistas, perdón, las participantes van comentando, por ahí mencionaban que los parques, y creo que Lore también lo menciona, los vemos como gimnasios infantiles, ¿no? Con estructuras muy duras, muy esquematizadas, donde realmente automatizamos a los niños y no le damos las libertades. De hecho, Elena también coincidía con esta importancia de generar libertad, ¿no? Libertad o promover libertad. Y creo que hemos visto que estas tres, sobre todo propuestas, se ve como que esta visión integral, ¿no? Esta visión sistémica, donde todos interactúan desde lo cotidiano, desde las prácticas, los espacios, el sistema educativo y el espacio público, ¿no? Bien, siguiendo nuestro agenda, nos correspondería ahora hacer un conjunto de preguntas que tenemos. Yo he ido anotando en el grupo de las preguntas, algunas que de repente creo que algunos de nuestros acompañantes hoy podrían responderlas, y de repente a Francesco, antes de pasar a las preguntas, lo invitaría a hacer algunas reflexiones a viva voz en unos pocos minutos para poder después pasarles las preguntas también a nuestros panelistas. ¿Sí? Gracias, Alfonso. Sí, yo examiné la chat, las preguntas que salían, y una en particular me interesó mucho, que dice poder recrear escenarios de aquellos 40 años atrás. No queremos volver 40 años atrás. Queremos ir por adelante, y explico por qué. Hace 40 años nuestros padres, y yo cuando fui padre, dejamos autonomía a nuestros hijos
no porque evaluamos que era muy importante por su desarrollo, simplemente casi por ignorancia. La idea era que los niños tan pequeños, de 6, 7 años o menos, podían perder tiempo. El tiempo de esta edad era un tiempo que no significaba mucho, por lo cual se podía gastar así como querían los niños, perdiendo tiempo. Este tiempo perdido es el tiempo más precioso de la vida. Hoy sabemos que este tiempo es el más importante, por lo cual no queremos volver atrás. Claro que se vivía en casas que no podían entretener niños. Nuestras casas no tenían nada. Mi casa tenía una radio. La radio entonces no era un instrumento interesante para los niños. Y eran casas humildes, pequeñas, no tenían espacio para que mi madre podía hacer sus deberes necesarios para conducir una familia con 5 hombres, y yo y con mis 4 hermanos teníamos que salir. Era una necesidad. Hoy es una obligación educativa. Hoy es un problema de valores. Es decir, tenemos que reconocer que el juego libre de los niños no es ni una necesidad ni un permiso conectado con una etapa de escaso interés. Es exactamente el contrario. Por esto tenemos que trabajar con las familias porque den valor a esta experiencia. Y otro punto es el tema de la relación entre juego y escuela. Correctamente, lo ha dicho bien Elena, la escuela no es el lugar del juego. ¿Qué no significa que la escuela debe ser un lugar de sufrimiento? La escuela que nos presentó Elena, que Lorena y yo visitamos hace pocos días, es una escuela donde los niños viven muy bien, están contentos, se acuerdan todo. Encontramos niños que habían pasado la experiencia de la escuela de hace 7, 8 años y contaban su experiencia con conmoción, con emoción, con placer, y por lo cual se puede vivir bien la escuela, pero no es un lugar del juego. El juego se vive fuera de casa y fuera de la escuela. Y la escuela puede favorecerlo, esto sí. El tema, lo que distingue, lo que separa fundamentalmente la experiencia del juego de la experiencia de casa y de la experiencia de la escuela, es el tema del placer. El juego es la única experiencia donde el motor fundamental es el placer. Las otras tienen a que ver con una actitud positiva, pero muchas de las experiencias que se viven en la familia y casi todo lo que se vive en la escuela está conectado con el deber, que es un motor mucho más frágil, mucho más débil. Y bueno, y termino con recordando el artículo 29, que ya citamos varias veces, de la Convención, que es muy interesante porque involucra la escuela en la familia en el mismo derecho, porque dice que objetivo de la educación será desarrollar la personalidad del niño. Me interesa mucho subrayar que es al singular, que significa de cada niña y de cada niño, no de los niños, no hay una categoría. La escuela es un lugar, la educación es una experiencia de desarrollo de la personalidad del niño, de sus actitudes y capacidades, cuidado, hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual, lo que propone hoy la ley, y es una ley de alto nivel jurídico porque es un tratado internacional que comparten todos los países que están conectados esta tarde o
de día, es una propuesta de alto nivel de excelencia, hasta el máximo de sus posibilidades. Por lo cual la escuela y la familia tienen este objetivo, no de enseñar cosas a los niños, no de prepararlos para o transformarlo en, sino que puedan desarrollar sus capacidades, actitudes y personalidad. Es l'arte del campesino, no l'arte del artesano. La educación no tiene como objetivo la transformación, sino el desarrollo. Con esto os dejo. Gracias. Gracias, Francesco. Sí, sí, de hecho, he ido notando también los comentarios que vas dando y definitivamente es una articulación, ¿no? Es una articulación que por sí sola no se puede dar y que también, obviamente, estas libertades del juego, a través del juego, sin duda van a resaltar sobre todo la subjetividad de cada niño o cada niña, ¿no? No todos, no todas somos iguales, no todos debemos caminar sobre la misma ruta, ¿no? Y eso creo que hace, digamos, que sea más rico esta esencia del juego en sí mismo, con libertad para poder realmente construir, incluso, como decías, formas. Somos realmente formadores. Me sumo porque soy educador también, y si no, mi maestra que está por ahí me mata. Así que todos estamos involucrados en este proceso de fundamentar, de construir. Haciendo eco de los comentarios y las preguntas que se han ido dando, yo voy a presentar algunos matices de preguntas a las tres panelistas para que nos respondan también. Les pediría, les rogaría que sea corto, pero en general, digamos, nuestra gran preocupación, y una vez más eso se evidencia en nuestros webinares, es la violencia, ¿no? Estos entornos violentos, la violencia que van saliendo o que los niños incluso van reproduciendo, ¿no? En sus propias prácticas. De repente, Paula, nos puedes ayudar haciendo un comentario de que nos hacen también en el chat de cómo poder incluso seguir estimulando esto de la libertad del juego en los espacios escolares, pero cuando los niños reproducen prácticas violentas, ¿no? Golpes, trampas, peleas, cómo poder estimular a que realmente dentro de un grupo de educadores puedan hacerle frente a estas prácticas violentas, ¿no? Bueno, yo voy a volver a hablar de los primerísimos meses, los primerísimos años. Em, Podríamos hablar de estrategias para allá, ahora cuando tienen 4 o 5 y se encuentran en esas situaciones, pero me gustaría tomar un poquito antes, porque Francesco también lo dijo, que se ve en la adolescencia, y es la incapacidad de tolerar la frustración. Y eso sí se matriza desde muy chiquitos. Se matriza desde las oportunidades que les dimos desde que eran bebés. Y Winnicott, que también alguien de acá lo trajo, no me acuerdo, que hablaba de la capacidad para estar solo. Cuando hablamos, volvemos a ese bebé que está en la colchoneta, que está jugando con su juguete, y que nosotros, si observamos bien y alcanzamos ese juguete y sigue continuando su juego, aumenta su capacidad para estar solo en cuidado de un adulto cercano, pero sigue estando solo con su juego, con su deseo, con su entusiasmo, con su búsqueda, con su investigación. Mientras nosotros más podemos lograr dar ese lugar para que estén jugando solos entre ellos, porque las cosas que pasan entre los bebés y entre los nenes y las nenas de 1 año, como decía Francesco, que le contaban que cuando llegan muy chiquititos caminando y se encuentran con otro nene o otra nena, es fantástico verlos. Entonces, para mí hay que potenciar mucho eso. Miren, había un autor que decía que el verbo esperar tiene una raíz común con la palabra esperanza. Y yo pienso que la esperanza se matriza desde muy bebé. Entonces, dejar bebés llorando hasta que se consuelen o hasta que se resignen, matriza una desesperanza. Y también habilitar espacios para que puedan ser, que puedan encontrarse, que puedan sentir el peso de su cuerpo, sentir que sus proyectos son potentes, matrizan una capacidad para estar solo, para esperar de los otros, para esperar del mundo. Y eso indefectiblemente trae buenos vínculos y buenas formas de estar con los otros, ¿no? Entonces seguramente tendremos chicos
de 3, 4, 5, 14, con más habilidades sociales. Y eso, ¿no? Me parece que esas explosiones que ahí yo acá me anotaba, ¿no? Son también excesos de intolerancia a la frustración. Es como un síndrome de abstinencia a las pantallas, pienso a veces, ¿no? De como cuando algo no es instantáneo, eh, bueno, te enoja, te enoja. Y ahí también está el tiempo. Los chicos no tienen el tiempo cronos como tenemos nosotros. Vieron que te habla ayer de hoy, de mañana y no sabe bien, porque son borbotones de presentes, decía la Chiqui González, que es una referente muy importante nuestra acá en Argentina. Y en ese presente tenemos que nosotros, cosas interesantes, darle textura a ese tiempo compartido, a esos ritualitos. Y bueno, me parece que eso va a aliviar mucho sus bienestares y sus vínculos en adelante. No sé si fue algo. Está extraordinario lo que comentas, Paula, porque definitivamente es como, yo me sumaría a este juego de palabras de esperar con esperanza, el también la capacidad de sorprenderse, ¿no? Es el de que a través de esta suerte de apropiarse del mundo, del espacio, de lo que traemos para ellos y ellas, el de también poder mirar con estímulo lo que van construyendo, lo que van conociendo y a la vez también esta capacidad de sorprenderse invita a pensar en el otro, en ese vínculo que van a ir construyendo con sus pares, ¿no? Y gracias también por darnos estas referencias. Ahí van inmediatamente nuestros muchos panelistas, diría yo, que nos acompañan, van lanzando sus reflexiones sobre el chat. Eh, Esto que nos comentaba Paula, de repente nos habla de una perspectiva general, ¿no? Pero siguiendo esta perspectiva, sobre todo pensando en estas sociedades, ¿no? De aquí a ahora, cómo ha cambiado después de 40 años, que también decía Francesco. Elena, ¿vos qué te parece sobre el tema cultural? ¿De qué manera las cuestiones culturales influyen en sí mismas también en esta suerte de construir esta identidad, esta autonomía de los niños y niñas? ¿Consideras que varía mucho el entorno, el espacio, la historia de la sociedad? Uy, qué pregunta más difícil me haces ahora mismo. No he pensado sobre esto, la verdad. El entorno sí creo que es muy determinante. En las escuelas rurales tenemos el privilegio, perdón, de estar en un pueblo pequeño, en un entorno rodeado de naturaleza. eh, Todo es más familiar, la gente es conocida, hay más seguridad en ese sentido y sobre todo el contacto con la naturaleza para mí personalmente es fundamental y creo que para los niños también. Entonces, si le he entendido bien antes a Basti, pero no sé seguro, pues hay que retomar ese contacto con la naturaleza, que no sé cómo se puede hacer desde una gran urbe o desde espacios muy, muy asfaltados y muy, pero bueno, eso no me corresponde a mí, no sé. Otros aspectos culturales, pues la verdad es que no sé qué decirte ahora, no sé a qué te refieres exactamente. Viste que un poco, no, un poco lo has mencionado con esta, por ejemplo, primera diferencia entre los entornos rurales y urbanos, ¿no? De hecho, ahora en la siguiente pregunta, justo de los entornos urbanos, la vamos a dar a Basti. Pero también pensamos, por ejemplo, en prácticas, ¿no? En la cotidianeidad, en estos rasgos que, por ejemplo, sabes que América, sobre todo Latina, es muy variada en sus prácticas culturales, en sus historias, en sus legados. Por ejemplo, a través del chat muchos hablan, por ejemplo, de los juegos tradicionales, ¿no? Que a veces también son transferidos a través de generaciones y que no necesariamente están en nuestras prácticas, ¿no? Cotidianas o oficializadas, por decirlo de una manera. Entonces, era más sobre lo cultural en genérico, ¿no? Pero igual, no te preocupes, anda pensándolo. Podemos, sí, estás en Eh, off, ahora sí, sí. nosotros también en la escuela sí que a veces dedicamos tiempo y espacio para tratar los juegos tradicionales. Invitamos a las familias a que cuenten sus juegos, jugamos con ellos. Después tenemos mucha relación con un centro
de personas muy mayores y entonces vamos donde ellos, vienen a la escuela, preparamos sesiones de juegos, pero bueno, es para conocer a la gente mayor, para conocer las costumbres, la cultura, todo eso, pero no, yo eso como no lo considero juego libre, le doy muchísimo valor, pero no como juego libre. Por eso no había pensado en esto. Y también en la escuela hay momentos en los que juegan, claro que sí. Y sobre todo los más pequeñitos, el juego simbólico en los talleres muchas veces se produce. Aunque estén en la carpintería, pues igual cogen una sierra y la utilizan como un peine para peinar a un bebé que es un trozo de madera, ¿no? Eso se da naturalmente y ya está. Y luego, pues ellos sienten que juegan, los niños pequeños piensan que están jugando porque se lo están pasando muy bien, porque están investigando, porque están explorando, porque están... Pero eso, yo hago la diferencia con el juego libre, por eso no tenía eso pensado. Lo siento. Puedo decir una cosita que he visto en uno de estos chats que ha salido así muy rápido, he visto en un momento que alguien decía que lo de los talleres y tal, que en su país, no sé cuál será, que son como si fueran prácticas o escuelas o lugares privados que cuestan mucho dinero. Y se me ha olvidado decir, pero para mí es fundamental, por eso se me ha olvidado, porque es lo mío, que nuestras escuelas son públicas. Escuelas públicas, no pagan ni una peseta, ¿vale? Y como no hay libros de texto, tampoco pagan por los libros. Excelente, ese es un mensaje de incidencia masiva para toda nuestra región, donde efectivamente todavía seguimos batallando porque la educación sea pública legítimamente hablando, ¿no? Sobre todo, principalmente para todas nuestras infancias. Gracias, Elena. Basti, en el caso práctico, la pregunta es sencilla pero compleja. ¿Cómo promover entornos seguros, principalmente, ¿no? Para que el juego se pueda dar de manera libre? Primeiro, a gente tem que pensar que na Constituição Brasileira, no artigo 227, é dito que a criança é prioridade absoluta para o país. Quando nós dizemos isso, e isso está descrito na Constituição, na legislação maior do nosso país, nós entendemos que a responsabilidade sobre a educação das crianças não está especificamente dentro das escolas, mas em todos os serviços públicos, ou seja, a segurança pública, a guarda municipal, os serviços públicos, todos são responsáveis por garantir às crianças o direito à rua, com uma iluminação adequada para que as crianças possam, fazendo a poda das árvores e da mata para que as crianças possam ter espaços de ocupação nas praças. E isso se dá na medida em que nós, como escola, conseguimos mobilizar todos os serviços públicos para este fim. Quando a escola consegue sair com as crianças na rua, provocando todos os outros serviços públicos a olharem para as crianças. Aqui em Jundiaí, especificamente, nós criamos uma metodologia chamada desemparedamento da escola. Quando nós promovemos atividades com as crianças para fora dos muros escolares. Quando nós saímos com as crianças para ir ao mercado, para ir ao centro da cidade, para ir à pracinha, brincar com seus outros colegas. Quando nós fazemos isso, nós provocamos todos os serviços da cidade a fazer o seu melhor serviço. Evidentemente, isso não é tão simples e nem tão fácil, mas esse é um projeto de longo prazo. Quando nós fazemos isso na escola, nós provocamos os pais a pensar por que é que eles não estão nas praças com os seus filhos nos finais de semana, por exemplo. Por que é que a gente não está cuidando dos entornos escolares para que as crianças possam ir a pé sozinhas com seus amigos? Então, este é um trabalho de longo prazo. Alguém precisa começar. Nós não podemos esperar que as coisas fiquem perfeitas para que nós possamos colocar as nossas crianças em contato com a natureza e com a cidade. E é neste propósito
que a educação pública em Jundiaí provocou todos os outros serviços a pensarem as infâncias, e nós começamos a solicitar que os serviços públicos, por exemplo, fizessem toda a zeladoria dos entornos da cidade, da escola. É isso que a gente precisa pensar. Alguém precisa começar. Então, esse é um trabalho grande, muito longo, de longa duração e permanência, e pensado por todos os políticos da cidade. Os nossos vereadores, os nossos governantes também precisam abraçar a causa das infâncias, respeitando a nossa Constituição. Não sei se eu respondo essa pergunta, ela é complexa, ela é difícil, não é? Mas nós precisamos todos nos unirmos e pensarmos em cada menino, em cada menina, em cada região da cidade onde eles estão, fazendo sempre com que todos pensem na segurança, no bem-estar e no desenvolvimento pleno dos meninos e das meninas da cidade. Gracias, Basti. Cortito a modo de resumen, a ver si me gradué de traductor. Basti principalmente nos habla de un proyecto a largo plazo. No es de un día para el otro que vamos a conseguir que realmente los entornos extraescolares, el entorno público, se transforme como un espacio realmente, sobre todo de conservación de un espacio libre para los niños. Ella nos hablaba de que implica articulación de recursos públicos principalmente, y que también desde la escuela se genere un entorno hacia afuera, donde los niños realmente, paulatinamente, puedan ir apropiándose de estos espacios. Pero también hablaba de la importancia de que perduren en el tiempo a través, efectivamente, de las políticas públicas, y que sobre todo estas se puedan diversificar. No todos los entornos son iguales, ya Elena también lo mencionaba, los entornos rurales, por decirnos un espacio, y yo sé que en América Latina nos interpela mucho, sobre todo las comunidades que viven en situaciones de violencia o de vulnerabilidad. Definitivamente las intervenciones, me animaría a decir, hasta son de restauración de la convivencia sana, saludable y gozosa de derechos, ¿no? Entonces, volvemos al principio, como nos decía María Julia, es una visión holística de los derechos. No podemos priorizar uno frente al otro. Y creo que hoy, que justo las compañeras argentinas nos mencionaron, o lo mencionaron, creo, hoy se celebra, ¿cuántos años de los jardines de infantes, Pau? Se conmemora el día del fallecimiento de Rosarito, la primera maestra jardinera, pero no sabría decir cuántos años, no sabría decir. Me Son parece que muchos. falleció en Son muchos, 1950, pero son sí, muchos seguro. sí, 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 sí. Bueno, de mi parte agradecer a todos los panelistas y le paso la palabra a Lore para hacer el cierre. Gracias, Alfonso. Bueno, creo que ha sido un webinar muy rico, que nos quedamos con ganas de más y de continuar profundizando, porque las intervenciones han sido fantásticas y han movilizado mucho, mucho en todos nosotros. Creo que OMEP ha traído justamente lo que necesitábamos escuchar, y era toda esta apuesta por la construcción de autonomía precoz de la que nos está pidiendo Francesco, y entonces cómo desde también la observación profunda de las niñas y los niños desde muy temprano es una forma de escucha para poder favorecer esta construcción de autonomía, ¿no? En el caso de Elena, y además con lo fresco que está la visita a las escuelas, como señalaba Francesco, que estuvimos hace muy poco, se ha abierto un horizonte. En mi experiencia personal me ha problematizado enormemente, también por mi experiencia anterior de formar educadores. Es una experiencia preciosa, maravillosa, y que nos enseña que sí se puede cambiar la escuela, que otra escuela es posible, que es la frase con la que Francesco está definiendo estas experiencias, y que, como dice Elena, en relación a nuestro tema de la campaña, es urgente sacar las tareas, ¿no? No tener tareas para las niñas y los niños, respetar su tiempo libre en las tardes, no tener exámenes ni tener la obsesión por las evaluaciones, tener una escuela donde se viva la experiencia educativa y el aprendizaje en un clima de libertad que además genera responsabilidad en los niños, en esta posibilidad de autonomía, libertad que construye responsabilidad, de vivir
el juego como una riqueza para la escuela, ¿no? La tarde de juego como un elemento que siempre subraya Francesco, que puede ser un contenido con significado que el niño pueda llevar a la escuela al día siguiente. Y en esos espacios de escucha que también tiene la escuela, como la asamblea escolar, se recoja esa experiencia de lo que el niño quiera y pueda contar de su vivencia de la tarde. Tendríamos mucho más para hablar de estas escuelas, pero creo que será sujeto de otro webinar. Y Bastí traer la experiencia de Jundiaí aquí, la experiencia de una política educativa que parte de la escucha profunda de las niñas y los niños, de la escucha para la transformación, ¿no? De vivir el consejo de niñas y niños, de tener la política convencida que escuchar a los niños tiene un significado en la transformación de la ciudad, trabajar de manera intersectorial activamente y con una visión de futuro, ¿no? Construir políticas que incentivan el juego a todo nivel, desde lo que han sido las rúas para brincar, las calles para jugar, como un derecho y como una ordenanza pública de los que los ciudadanos podían pedir las calles para jugar. También con un trabajo de creación y de diseño a partir de las ideas de los niños, de espacios hermosos como el mundo de las crianzas, que invitamos a visitar, como decía Bastí, también solo a nivel de la web. Por ahora, el que pueda viajar a Jundiaí vale muchísimo la pena. Y bueno, y todo el compromiso por esta articulación entre la escucha y la política que después tiene el juego como su bandera, ¿no? Me pareció muy interesante también leer en el chat personas que planteaban, por ejemplo, el tema de los prohibicionismos del juego o el tema de los espacios de juego con las limitaciones. Creo que esto daría también para otro encuentro y es algo que está también subrayado por esta campaña y por el trabajo de Ciudad de los Niños. Nosotros estamos trabajando con todas nuestras ciudades en la red, pidiendo en primer lugar, cuando una ciudad se adhiere, tienen de alguna manera algún prohibicionismo ante el juego. Hay que sacar absolutamente todos los carteles que prohíban el juego en nuestras ciudades y más bien invitar a la niñez a apropiarse del espacio público para el juego, ¿no? Entonces, ese tema se ha trabajado tanto y con toda la energía y radicalidad de Francesco también frente al tema de los espacios de juego, ¿no? Estos juegos que Alfonso decía que a mí me gusta llamarlos como gimnasios de niños, ¿no? Que no son lugares específicamente para jugar, sino lugares donde llevamos los adultos a los niños para observarlos y realizar actividades motorias que no necesariamente tienen que ver con el juego, de este juego del que estamos hablando en la campaña nosotros, ¿no? Una reflexión adicional frente al tema de educación, visto que estamos con tantos educadores, dirigentes escolares, personas del mundo de la educación, es pensar en la formación de los docentes, ¿no? Y es algo que tiene que latir mucho, pensar que esta escuela nueva posible necesita maestros distintos, maestros que estén preparados para asumir con valentía estos desafíos, liberarse de los programas, liberarse de las condiciones que de alguna manera plantea el sistema, cuando decíamos, ¿no? Tareas, evaluaciones, pero también libros de texto y también actividades secuenciales una después de otra, para pensar más en una escuela que tenga el protagonismo de niñas y niños al centro y que se preocupe por su bienestar y su desarrollo pleno, ¿no? Así que el tema de la formación docente es un tema que nos trajinamos, que lo tenemos pendiente para seguir abordando, pero que es una preocupación grande. Necesitamos al mundo de la educación esa campaña, los exhortamos a adherir de esta manera, ¿no? Comunicando, haciendo extensivo el mensaje de la necesidad que las niñas y los niños vuelvan a jugar en la calle autónomamente, sin adultos vigilándolos, socializando y haciendo amistades. Muchas gracias a todas y a todos. Un placer estar con ustedes del Instituto del Niño, nuevamente juntos con OMEP y adelante, continuamos. Gracias.